Modos de articulación. El modo de articulación describe la manera en la que escapa el aire según las modificaciones que causan los articuladores, por ejemplo, la lengua y los dientes, para así producir los diferentes fonemas. Los modos de articulación para los fonos de español son los siguientes: oclusivo, fricativo, africado, lateral, vibrante y nasal. Consonantes oclusivas. Las consonantes oclusivas se forman por una oclusión, es decir, un obstáculo, y este bloquea la salida del aire y después del aire acumulado se escapa rápidamente con una pequeña explosión. Las consonantes P, B, T, D, K, G son oclusivas y varían en sonoridad. B, D, G son sonoras y P, T, K son sordas. Fricativas. Las fricativas son caracterizadas por el escape del aire por una apertura estrecha que crea una fricción audible. Los órganos de la articulación se acercan sin llegar a cerrarse, dejando entre ellos un estrecho canal por el que la columna de aire, al pasar, produce un ruido turbulento característico de fricción, es decir, de roce. Africadas. Son articulaciones dobles, puesto que vienen a ser la concatenación de dos articulaciones simples sucesivas. En primer lugar, se produce una oclusión, pero cuando ésta se rompe por la presión ejercida por la columna de aire, la ruptura no se produce de manera abrupta, sino retardada. De esta manera, los órganos de la articulación no se separan inmediatamente, sino que quedan muy cercanos durante un breve periodo de tiempo. El aire pasa por este estrecho canal y se produce el ruido característico de la fricción. Laterales. Las laterales son sordas y hay un obstáculo central parcial en el que se escapa el aire por los lados de la lengua formado la L. Vibrantes. Las vibrantes se forman con la vibración del articulador. Si hay vibraciones sucesivas, es decir, que la vibrante es múltiple como la R de razón o de burro. Por otro lado, cuando hay una sola vibración, la vibrante es simple como la R, de muro o poner. Y por último, las nasales. Las nasales son formadas por el escape del aire por la cavidad nasal, haciendo resonancia o nasalidad. La M, N y N son las nasales sonoras. Fonética y fonología. Vocales, parte 1. El Alfabético Fonético Internacional, AFI, define una vocal como un sonido que ocurre en el núcleo de una sílaba. El AFI ubica las vocales en un gráfico bidimensional según la posición de la lengua. Las dos dimensiones según este gráfico son la anterioridad, es decir, vocal anterior, central y posterior, y la altura o abertura, es decir, la vocal cerrada, semiabierta y abierta. Vocal abierta. La vocal abierta es un tipo de sonido vocálico usado en algunas lenguas, cuya característica definitoria es que la lengua está en la parte inferior de la boca, en la posición más baja. Las vocales abiertas identificadas en el Alfabeto Fonético Internacional son vocal abierta anterior no redondeada, vocal abierta interior redondeada, vocal abierta central no redondeada, vocal abierta posterior no redondeada y vocal abierta posterior redondeada. Algunos ejemplos es A, alabanza, atrapar, balanza, banda, lámpara, plata, taza. Vocal intermedia. Una vocal intermedia es un tipo de sonido vocálico usado en algunas lenguas. La característica definitoria de una vocal intermedia es que es una vocal media con un grado de abertura intermedio entre las vocales semicerradas y las semiabiertas, es decir, la E y la O. Por ejemplo, E, beber, Belén, celebre, deberes. Y O, bobo, codo, color, cómodo. Una vocal semicerrada es un tipo de sonido de una vocal usado por algunas lenguas, no por todas. La característica general de una vocal semicerrada es que la lengua está a 2/3 de la altura total que tenemos en la boca. La posición de la boca es de una forma no tan cerrada y no de una forma intermedia. Existen 3 tipos de vocal semicerrada: la vocal semicerrada anterior, la vocal semicerrada central
y la vocal semicerrada posterior. Dentro de estos tipos, cada una tiene dos clasificaciones, no redondeada y redondeada. La vocal semicerrada anterior no redondeada es un sonido de vocal usado en algunas lenguas. Su símbolo dentro del alfabeto fonético internacional es el parecido a una letra E. Su abertura es entre casi cerrada y media. Su localización es anterior, lo que significa que la lengua se sitúa enfrente, en la parte posterior de la boca, sin crear una obstrucción para que pueda calificar como una consonante. La posición de la boca no es redondeada, lo que significa que los labios no tienen ningún sonido. Un ejemplo de el sonido que tiene esta letra es en la palabra hacer en el español. El sonido de la E es el que se representa con este símbolo. La vocal semicerrada anterior redondeada es un símbolo de vocal que está representado dentro del alfabeto fonético internacional como una O minúscula con una barra diagonal atravesándola, derivada de los alfabetos danés, feroés y noruego, que usan este símbolo para representar dicho sonido. Su principal característica es que su abertura es entre casi cerrada e intermedia. Su localización es anterior y es una vocal redondeada, lo que significa que los labios tienen una forma circular. Esta vocal aparece en el alemán, el danés, el feroés, el francés, el húngaro, el neerlandés, el noruego y en el sueco. La vocal semicerrada central no redondeada es un tipo de sonido de vocal, el cual está representado dentro del alfabeto fonético internacional, representado con una letra E reflejada. Su abertura es semicerrada, lo que significa que la lengua se sitúa entre una vocal cerrada y una vocal intermedia. Su localización vocálica es central, lo que significa que la lengua se sitúa entre una vocal anterior y una vocal posterior. Se trata de una vocal no redondeada, lo que significa que los labios no se abocinan al pronunciarla. El ejemplo que tenemos es en el idioma inglés, la palabra nut. La traducción sería nuez al español. La vocal semicerrada central redondeada es un tipo de sonido de vocal, el cual está representado dentro del alfabeto fonético internacional, representado como una O minúscula tachada, la cual no se debe confundir con la letra griega teta. Su abertura es semicerrada. Su localización vocálica es central y se trata de una vocal redondeada, lo que significa que los labios se abocinan. Un ejemplo de este sonido es en el idioma sueco, la palabra dum, que la traducción al español sería tonto. La vocal semicerrada posterior no redondeada es un tipo de sonido de vocal usada en algunas lenguas, cuyo símbolo está representado dentro del alfabeto fonético internacional llamado cuerno de chivo debido a su forma. Su abertura es estrecha media, lo que significa que la lengua se sitúa a medio camino entre la vocal cerrada y una vocal media. Su localización es posterior, lo que significa que la lengua se sitúa lo más lejos posible en la boca sin crear una construcción que se pueda calificar como consonante. Su redondez vocal no es redondeada, lo que significa que los labios no están redondeados. Algunos ejemplos de esta vocal se encuentran en el idioma alecano, chino, estonio, coreano, escocés, tailandés, vietnamita y kadekar. La vocal semicerrada posterior redondeada es un tipo de sonido de vocal representado dentro del alfabeto fonético internacional con una O. Su abertura es entre semicerrada y media, lo que significa que la lengua se sitúa a medio camino entre una vocal media y una vocal cerrada. Su localización es posterior y es una vocal redondeada. Algunos ejemplos que tenemos de este sonido aparecen en el francés, el italiano y el portugués. Una vocal cerrada
es un sonido de vocal cuya pronunciación requiere una abertura mínima entre la lengua y el paladar, sin llegar a crear fricación. Para producir estos sonidos se coloca la lengua en una posición alta en la boca. La vocal cerrada anterior no redondeada está representada dentro del alfabeto fonético internacional con una I. Su abertura es cerrada, lo que significa que la lengua se sitúa tan cerca como sea posible al paladar sin crear una constricción que se pueda calificar como consonante. Su localización es anterior y es una vocal no redondeada. Algunos ejemplos de esta vocal se encuentran en la lengua alemán, croata, feroés, francés, gaélico, escocés, español, húngaro, inglés, islandés, italiano, ligur, neerlandés, entre otros. La vocal cerrada anterior redondeada está representado en el alfabético fonético internacional como una Y. Su abertura es cerrada, su localización es anterior y es una vocal redondeada. Algunos ejemplos que tenemos se encuentran en la lengua inglesa, azerí, neerlandés, finlandés, francés, alemán, entre otros. La vocal cerrada central no redondeada está representada dentro del alfabeto fonético internacional como una I latina con un guión atravesándola por la mitad. Su abertura es cerrada, su localización vocálica es central y se trata de una vocal no redondeada. Algunos ejemplos se encuentran en la lengua inglesa, guaraní, irlandés, mapuche, polaco, rumano, ruso, entre otros. La vocal cerrada central redondeada está representada en el alfabeto fonético internacional como una letra U minúscula con un guión a la mitad atravesándola. Su abertura es cerrada, la localización vocálica es central y se trata de una vocal redondeada exolabial. Algunos ejemplos de esta vocal se encuentran en el inglés, el irlandés, el noruego, el ruso y el sueco. La vocal cerrada posterior no redondeada está representada en el alfabeto fonético internacional como una W, o también se le dice M invertida. Su abertura es cerrada, su localización vocálica es posterior, lo que significa que la lengua se sitúa lo más atrás posible en la boca sin llegar a crear una obstrucción que se pudiera considerar como una consonante. Se trata de una vocal no redondeada, y algunos ejemplos de esta vocal se encuentran en el alecano, azerí, tártaro de Crimen, coreano, gaélico escocés, turco y vietnamita. La vocal cerrada posterior redondeada está representada en el alfabeto fonético internacional como una letra U minúscula. Su altura es cerrada, su localización es posterior y su redondeamiento vocálico es prostruido, lo que significa que los labios están abocinados y sus superficies interiores expuestas. Algunos ejemplos de esta vocal se encuentran en el alemán, el español, el francés, el inglés, el neerlandés, el portugués, entre otras.